Muy buenas, continuando con nuestra clase de posgrado, hoy desarrollaremos el tema de rinosinusitis. La sinusitis y la rinitis coexisten en la mayoría de los individuos. En la actualidad se considera que el término correcto para denominarlas es la de rinosinusitis. La rinosinusitis es un cuadro que cursa con inflamación de las fosas nasales y de los senos paranasales, caracterizada por la presencia de dos o más de los siguientes síntomas: el bloqueo, obstrucción o congestión, o bien la secreción nasal, que se puede manifestar como rinorrea anterior o posterior. Este síntoma es imprescindible para pensar en una rinosinusitis. Otro de los síntomas que podemos encontrar es el dolor o la sensación de presión facial y la pérdida total o parcial de sentido del olfato. En la exploración endoscópica debe objetivarse alguno de los siguientes hallazgos, ya sea la presencia de pólipos nasales o secreción mucopurulenta principalmente en el meato medio o edema o obstrucción de la mucosa del meato medio. En el diagnóstico radiológico de la tomografía de senos paranasales debemos buscar cambios en la mucosa del complejo osteomeatal o los senos paranasales, la presencia de pólipos o ocupación de los senos paranasales. Según la duración del cuadro de la rinosinusitis, podemos clasificarlos en agudas y crónicas. La rinosinusitis aguda es aquella con una clínica de menos de 12 semanas de evolución con una resolución completa de los síntomas. Y crónica es aquella rinosinusitis cuyos síntomas persisten más de 12 semanas y la resolución de los síntomas no es completa. En cuanto a la fisiopatología de la rinosinusitis, los factores claves son la disfunción ciliar y la obstrucción del ostium sinusal, que genera una presión negativa dentro del seno paranasal, con la consiguiente reducción de la presión parcial de oxígeno, lo que hace que el seno sea un entorno favorable para el crecimiento de las bacterias. También la presión negativa genera un aumento de las glándulas caliciformes, lo cual genera más mucosidad y por tanto más taponamiento del ostium, dando lugar a la cronificación de la sinusitis. En cuanto a los factores asociados a la rinosinusitis aguda, tenemos los agentes patógenos, que son la mayoría de origen vírico. Las bacterias que se aíslan con mayor frecuencia son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Otros factores asociados son las alteraciones ciliares. El flujo mucociliar es un importante mecanismo de defensa inespecífico en la prevención de las sinusitis bacterianas. En las rinosinusitis víricas se pierden los cilios y las células ciliadas a la semana de la infección. A las 3 semanas se recuperan. En los síndromes de Cartagena y la disinesia ciliar primaria son frecuentes los episodios de sinusitis a repetición. En la fibrosis quística, la incapacidad de los cilios de transportar el moco viscoso ocasiona sinusitis. También podemos tener como causas las alteraciones anatómicas, como son las desviaciones septales, la concha bullosa, el desplazamiento de la apófisis unciforme y el cornete medio paradójico, que pueden aumentar el riesgo de padecer sinusitis. También el bloqueo del meato medio por tumores, pólipos o cuerpos extraños pueden predisponer al desarrollo de la sinusitis. En cuanto a las formas clínicas de rinosinusitis y la exploración, se diferencia en el cuadro agudo dos formas clínicas que se pueden agrupar en rinosinusitis viral aguda o resfriado común y el de rinosinusitis aguda intermitente, no viral o bacteriana. La rinosinusitis viral tiene una duración sintomática inferior a los 10 días y la aguda no viral o la bacteriana se define como un incremento sintomático tras 5 días de evolución o frente a la persistencia de los síntomas tras 10 días de iniciado el proceso. En cualquier caso, consiguiendo la remisión completa en 12 semanas. El cuadro clínico de la rinosinusitis aguda viene definido por la presencia de congestión o bloqueo nasal, rinorrea anterior o posterior, frecuentemente es mucopurulenta, dolor o presión facial, cefalea y alteraciones de la olfacción.
La cefalea característica de la rinosinusitis es típicamente un dolor sordo que se debe al edema y la inflamación del orificio sinusal y de los tejidos vecinos. La rinosinusitis aguda puede presentar sintomatología general y a distancia como fiebre, astenia, somnolencia, irritación faríngea, laringea y traqueal, causando dolor faríngeo, disfonía y tos. Según el seno afectado, podemos hablar de una rinosinusitis maxilar aguda, que es una rinosinusitis que suele ir precedida a una coriza aguda, que es la inflamación de la mucosa de las fosas nasales. La cefalea se manifiesta como un dolor punzante y gravitatorio en la periórbita, sobre todo a nivel del canto interno del ojo, la escotadura supraorbitaria o la escotadura infraorbitaria y el maxilar superior, que aumenta al agacharse la cabeza y al palpar y presionar estas zonas, y se alivia al sonarse. Cuando se cronifica el cuadro se habla de una pesadez facial. La rinorrea es inicialmente acuosa, manifestada como una hidrorrea, si la causa es viral o inflamatoria, y mucopurulenta cuando es bacteriana y se localiza en el lado afecto. La obstrucción nasal, frecuentemente asociada a la rinorrea, es de localización anterior. En la rinoscopía anterior y endoscopía nasal observamos cornetes congestivos, edema de la bulla etmoidal, mucosidad purulenta sobre los cornetes y cavum, procedente del meato medio que cae a la pared posterior de la faringe. Con la endoscopía podemos visualizar factores anatómicos que influyen en la aparición de la sinusitis, como son las alteraciones del tabique, la concha bullosa, el ostium cicatrizal o la hipertrofia de cornetes inferiores. En esta imagen tenemos un corte coronal de los senos paranasales, en donde el seno maxilar derecho está completamente velado y el seno maxilar izquierdo encontramos con una mucosa engrosada. La rinosinusitis etmoidal aguda, también conocida como etmoiditis, es una sinusitis que suele asociarse a sinusitis maxilar o sinusitis frontal en el adulto. Rara vez se presenta en forma aislada. Los síntomas son los propios de la rinitis, con tensión y palpación dolorosa en la región interciliar, rinorrea mucopurulenta en el meato medio, que sería en el caso del etmoides anterior, y en el meato superior en el caso del etmoides posterior. También se manifiesta con obstrucción nasal e hiposmia, que incluso puede llegar a la anosmia. Acá tenemos una tomografía de senos paranasales corte axial, en donde las celdillas etmoidales anteriores y posteriores están veladas. Una sinusitis etmoidal. La rinosinusitis frontal aguda es poco frecuente, suele ir acompañada de una sinusitis maxilar o de una pansinusitis. Afecta en especial a adolescentes y adultos jóvenes. El síntoma más llamativo es la cefalea pulsátil de localización supraorbitaria, que aumenta con la anteflexión y se irradia a la región temporal u occipital. Este dolor puede acompañarse de obnubilación y fotofobia, así como de edema del párpado superior. La obstrucción nasal, la rinorrea y las fiebres son inconstantes. Con frecuencia pueden presentar dolor a la presión de los senos frontales, pero no es un signo específico de esta patología. La rinoscopía anterior simple no ayuda a establecer el diagnóstico. La endoscopía nasal suele mostrar afectación similar a la sinusitis aguda maxilar y etmoidal, con secreciones purulentas, edema e incluso pólipos en el meato medio. La radiografía simple de la parte superior de la cara puede ser suficiente para confirmar el diagnóstico cuando no haya signos de otras complicaciones. En todos los demás casos está indicado realizar una tomografía. Por la íntima relación anatómica entre el seno frontal, las estructuras meningoencefálicas y la cavidad orbitaria, constituye el mayor riesgo potencial de la rinosinusitis frontal.
La rinosinusitis efenoidal aguda es la forma menos frecuente de todas las sinusitis. Se presenta en formas clínicas aisladas y asociadas, en forma de etmoides efenoidales o una pansinusitis. La clínica es poco característica, puede haber cefalea referida en profundidad hacia el occipucio o vértex, que puede irradiarse a región temporal y lateral de cuello y a la nuca. En ocasiones se puede irradiar a las regiones frontales y retroorbitarias. La obstrucción nasal es irrelevante en este caso. La rinorrea es posterior. En endoscopía nasal podemos ver pus en la fisura olfatoria que está entre el tabique y el cornete medio. El diagnóstico es fundamentalmente radiológico mediante la tomografía axial. Su situación anatómica en contacto con la base del cráneo y la proximidad de elementos vitales como la carótida interna y el nervio óptico constituyen el mayor riesgo potencial de esta sinusitis. Ahora vamos a hablar de la rinosinusitis crónica, que es una enfermedad multifactorial en la que pueden estar implicados trastornos mucociliares, procesos infecciosos, bacterianos generalmente, cuadros alérgicos, estado inflamatorio de la mucosa de otras etiologías, o en raras ocasiones obstrucciones físicas debidas a variaciones morfológicas o anatómicas de la cavidad nasal o de los senos paranasales. Al igual que la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica cursa con la presencia de dos o más de los siguientes síntomas: la obstrucción o congestión nasal, que es primordial, rinorrea anterior o posterior, dolor o sensación de presión facial, alteraciones en el sentido del olfato, y en este caso no existe fiebre. Según el seno afectado se clasifica en rinosinusitis maxilar crónica. El seno maxilar es el más afectado en las distintas series. Los síntomas suelen ser pobres y atípicos. Debemos sospechar una rinosinusitis maxilar crónica cuando hay afecciones respiratorias, como son la rinitis alérgica o no alérgica, asma atópica, bronquitis residuantes, o cuando son de causas odontógenas. La rinosinusitis etmoidal crónica, los síntomas predominantes de esta sinusitis son cefaleas e insuficiencia respiratoria nasal. La cefalea localizada en la raíz nasal y en el ángulo interno de la órbita. Suele ser de predominio diurno, que se intensifica con el calor, la comida, el alcohol, la menstruación, y que puede durar años, lo que afecta al estado de ánimo y el esfuerzo intelectual. La rinosinusitis frontal crónica puede presentarse de forma unilateral o bilateral, o bien como una pansinusitis. Los síntomas son variables, similares a los de la sinusitis aguda, pero atenuados, con rinorrea unilateral. La rinosinusitis efenoidal crónica es la más infrecuente, también como en la aguda. Los síntomas son poco acentuados, muy similares a las formas agudas. El diagnóstico de la rinosinusitis debe prevalecer la clínica. Generalmente la sinusitis que cursa con síntomas es la bacteriana. La sintomatología que presenta el paciente es muy característica y suele estar precedida a un cuadro catarral de vías aéreas altas. Los síntomas más frecuentes son la cefalea, la congestión nasal, la rinorrea anterior o posterior y la febrícula. En cuanto a la exploración, tenemos la rinoscopía anterior, podemos encontrar mucosa nasal inflamada, cornetes inferiores hipertróficos, rinorrea espesa. La orofaringe, podemos observar una rinorrea posterior purulenta en muchos casos. La endoscopía nasal se puede observar salida de material purulento por el ostium de los senos maxilares, además de los hallazgos descritos en la rinoscopía anterior, que son la mucosa inflamada, los cornetes inferiores hipertróficos y la rinorrea espesa. Con endoscopía también se diagnostica la sinusitis crónica mediante la observación directa de los cambios anatómicos y tisulares como edema, poliposis e hipertrofia de la mucosa nasal. En cuanto al diagnóstico radiológico, la radiografía convencional se ha utilizado como aproximación inicial para el estudio de la patología nasosinusal. Se utilizan dos tipos de proyecciones, la de Waters o nasomentoplaca y la de Caldwell o nasofrontoplaca. La de Waters es
más indicada para valorar los senos maxilares. La Cadwell se valora mejor los senos etmoidales y los frontales. La tomografía de senos paranasales, en la resolución, el nivel de detalle y la definición de la zona anatómica estudiada, la hace indispensable para el diagnóstico de la sinusitis crónica y sienta la base del tratamiento de elección, que es la cirugía endoscópica nasal. Dependiendo del tipo de patología que se quiera estudiar, se realizan cortes coronales o axiales. Los cortes coronales son esenciales para la valoración de las celdas etmoidales y la región osteomeatal, así como el estudio de las órbitas. Los cortes axiales están indicados para el estudio de los senos maxilares. En cuanto al tratamiento médico de la sinusitis aguda, tenemos la antibiótico-terapia. La sinusitis aguda es una patología en la que están implicados desde el punto de vista etiológico los virus respiratorios y las bacterias, siendo las bacterias las responsables de la sintomatología típica de la sinusitis. Por tanto, a la hora de considerar el tratamiento de la sinusitis se debe tener en cuenta el uso de antibióticos. El tipo a utilizar depende del agente etiológico implicado. La etiología bacteriana más frecuente de la rhinosinusitis aguda son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. En los niños se pueden encontrar casos de infección por Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes. Cuando el origen es dentario, la flora suele ser polimicrobiana, en la que están implicadas la flora aerobia y anaerobia de la orofaringe. La antibiótico-terapia de primera elección tenemos la amoxicilina y ácido clavulánico con una dosis de 875-125 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas por 10 días o acitromicina 500 miligramos por día por 3 días. Los de segunda elección tenemos a levofloxacino, moxifloxacino o ciprofloxacino. En caso de alergia a la penicilina podemos utilizar eritromicina, acitromicina, telitromicina. Aparte de la antibiótico-terapia tenemos un tratamiento coadyuvante en la sinusitis. Los vasoconstrictores nasales, su uso está indicado y justificado por la necesidad de restablecer las condiciones normales de ventilación e integridad anatómica de las fosas nasales, siendo fundamental para la curación de la sinusitis. El vasoconstrictor nasal disminuye el edema y la inflamación, restableciendo el drenaje de los senos y contribuyendo por tanto en gran medida a la resolución de la sinusitis. Los vasoconstrictores indicados son los siguientes: la oximetazolina, la fenilefrina. Los corticoides sistémicos se utilizarán solo en caso de sinusitis complicada. Las pautas son las siguientes: la betametasona 0.1 miligramos por kilogramo por día, o prednisona 0.5 o 1 miligramo por kilogramo por día, o prednisolona 2 miligramos por kilogramo por día. Los mucolíticos, su uso es controvertido y no hay constancia de beneficio terapéutico. En el caso de la sinusitis crónica, subyace una alteración de la anatomía nasosinusal que da lugar a una alteración anatomopatológica de la mucosa nasal. En esta predomina el edema y una reacción inflamatoria mixta que contiene una importante infiltración y activación de células precursoras de la inflamación como los mastocitos, eosinófilos y linfocitos T. Por tanto, el enfoque terapéutico de la rhinosinusitis crónica irá encaminado sobre todo a resolver las alteraciones anatómicas y funcionales que predisponen a su aparición. En otras palabras, el tratamiento debe ser quirúrgico mediante una cirugía endoscópica nasal. La antibiótico-terapia en la rhinosinusitis crónica debe utilizarse para resolver las continuas sobreinfecciones. En este sentido, el papel de los macrólidos en el tratamiento de la rhinosinusitis crónica en los últimos años ha cobrado especial importancia, ya que aparte de su función antibacteriana, tiene un papel antiinflamatorio sobre la mucosa nasal inflamada. Para tratar las sobreinfecciones en la sinusitis crónica, la antibiótico-terapia es la siguiente. Primera elección,
Como siempre, amoxicilina y ácido clavulánico 875 miligramos cada 8 horas por 10 días. También tenemos la ciprofloxacina 750 miligramos cada 12 horas por 10 días o la cefuroxima 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. De segunda elección tenemos al levofloxacino, al moxifloxacino y la telitromicina. Los corticoides tópicos nasales, su uso está indicado debido a las alteraciones en la mucosa nasal que siempre están presentes en la sinusitis crónica. Los utilizados son los siguientes: la fluticasona, la budesonida, la triamcinolona, la beclometasona y la mometasona. En caso de los corticoides sistémicos, se utilizarán solo en caso de complicaciones.